El mundo debate, el movimiento sindical debate y las nuevas tecnologías, los impactos que las nuevas tecnologías van a tener sobre el empleo. Pero en el caso particular del sector público, no desdeñamos que la aplicación de nuevas tecnologías puede generar algún tipo de efecto sobre la cantidad de empleo nuestro, pero particularmente por ser nosotros, como decimos, garante de derechos básicos de la población, garante de derechos humanos de la población, como la salud, la educación, los servicios municipales, es decir, la seguridad, los organismos de control, es decir, todas esas garantías que se deben brindar al pueblo. Entonces va a estar nuestro futuro como trabajadores del sector público, va a estar mucho más ligado a las decisiones políticas que se tomen desde los gobiernos, si se va a privilegiar o no esos derechos, si no se va a atender la salud de la población, como lamentablemente nos está ocurriendo, si no se va a atender la educación desde el sector del Estado, si no se van a atender los controles necesarios para la producción, para la importación de productos o exportación de productos. Es decir, si todas esas cuestiones no se van a atender, si los derechos de la población no se van a garantizar, sin duda no va a haber nuestro trabajo en el futuro va a ser menor, va a ser de menor calidad. Si las políticas de los estados va a seguir siendo tercerizar absolutamente todos los servicios que hoy tiene a su cargo, y ya han comenzado con los servicios de limpieza, parecía que eran cosas menores, pero cada día crece y crece más, o sea, el Estado se desprende de su empleado en forma directa, bueno, entonces nuestro trabajo sin duda va a estar hackeado y está hoy en absoluto riesgo. Distinto será si los pueblos, las mayorías, ganan y hay políticas que tengan que ver con atender la demanda de las mayorías. Entonces, sin duda, ahí habrá un Estado eficiente, un Estado eficaz, un Estado que va a necesitar de trabajadores capacitados para brindar esos servicios. O sea que nuestro futuro está muy atado a las políticas que se logren constituir. Esto es muy rápidamente lo que nosotros en este material queremos presentar, una visión desde el sector público, una visión que creemos debe ser atendida, y ayer lo vimos en los discursos, la Internacional de Servidores Públicos opina exactamente lo mismo, es decir, el sector público tiene particularidades que deben ser comprendidas y atendidas. Y junto con Claxo hemos realizado un trabajo de investigación que ha llevado un año, investigando varios sistemas previsionales de la región, de distintos países, haciendo un trabajo de investigación para ver cómo funciona. Nosotros estamos convencidos de que el próximo o el objetivo inmediato que tienen la banca internacional, los grupos más concentrados, es volver a instalar o instalar en nuestros países un sistema de previsión privado, un sistema, como suelen decirlo, un sistema a lo chileno, donde es un sistema previsional que hoy ya ha pasado muchos años, que empieza a tener que pagar las primeras pensiones y ha comenzado el caos. Ha comenzado el caos. Es decir, se hicieron de los ahorros de los trabajadores durante 30 años y a la hora de pagar con lo que pagan un trabajador no tiene ninguna posibilidad ni siquiera de sobrevivir. Y a eso es a donde nos están llevando, desprestigiando nuestros sistemas previsionales, corrompiéndolos, no haciéndolos eficientes para luego, lógicamente, crear ese caos primero y justificar las privatizaciones de nuestros sistemas previsionales. Esto de seguir santificando lo privado como lo salvador, cuando sabemos que en el sistema previsional lo privado está dando pésimos resultados. Pero sabemos que hay intereses multimillonarios atrás de esto. Imagínense quedarse con las contribuciones, con los ahorros de todos los trabajadores de nuestra región menores de 40 años. Estamos hablando de cifras tremendas y que, bueno, lógicamente la banca y todos los instrumentos financieros están detrás de ese objetivo, que es un aporte de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, de Claxo, de CLATE, un aporte, una mirada que sirva para la comprensión de la situación que estamos viviendo. Estamos pasando México, Centroamérica, el norte de Sudamérica, para qué decir el cono sur, por una crisis
que afortunadamente es reversible. Ahora, es reversible siempre y cuando los pueblos logran organizarse y plantear los objetivos centrales. Y de eso se trata, creo yo, lo esencial del libro que tienen ustedes en sus manos. Es decir, por un lado es una alarma, es una denuncia, pero también es una propuesta, una respuesta a los gobiernos neoliberales, porque efectivamente es una respuesta de los pueblos a los gobiernos neoliberales que hay que sacar del poder. O sea, no se puede rescatar la seguridad social dejando los gobiernos neoliberales. Es un imposible, ¿no? Una contradicción que va en contra, no de natura, sino de la lógica política y social. Cuando hablamos de seguridad social, estamos hablando de un sistema que tiene que ser universal, tiene que ser solidario y tiene que ser equitativo. Justo todo lo contrario de lo que proponen los gobiernos neoliberales. Y junto con los demás sectores del país, tanto trabajadores como de capas medias, de campesinos, de todos los sectores, poner fin a este flagelo que representa el neoliberalismo en América Latina. Presentarles este trabajo en el cual colaboramos con la CLATE acerca del futuro del trabajo en el sector público. Nosotros desde la ALAL, desde la Asociación Latinoamericana, venimos debatiendo y reflexionando alrededor de este tema desde hace ya algunos años. Por supuesto, asumiendo la complejidad y lo que eso puede implicar para la clase trabajadora en general. Sin embargo, una y otra vez llegamos a, no a las mismas conclusiones, pero de algún modo el rumbo del debate siempre se encuentra con que no es lo mismo discutir el futuro del trabajo en lo que se denomina el primer mundo o en los países centrales que discutir el futuro del trabajo en el tercer mundo o en los países periféricos. Las consecuencias del futuro del trabajo van a depender no solo del desarrollo tecnológico, no solo de los avances de la tecnología, sino de lo que las políticas de los estados de algún modo determinen frente a esa situación, es decir, frente a las consecuencias sociales que siempre una y otra vez las revoluciones industriales generan, y también de lo que los sindicatos, de lo que los trabajadores opongan frente a esas posibles o determinadas consecuencias. Los países donde el desarrollo tecnológico, la robótica, tiene mayor incidencia en la industria son los países más desarrollados y son países cuyos índices de desocupación no llegan al 3%, 4% a lo sumo. Quiere decir que no es inexorable que las consecuencias de ese desarrollo tecnológico van a generar altas tasas de desempleo, o en todo caso lo que eso demuestra es que ahí hay un Estado que se hace cargo de esas consecuencias o hay organizaciones de trabajadores que se oponen a esas consecuencias.